Ya se ve la presentación, doctora. Claro, ya está su presentación. Me avisa para que silencio. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero, gracias por la invitación para poder hacer esta ponencia de la Sociedad Peruana de Reumatología. Vamos a hablar sobre MALGIA, diagnósticos diferenciales, y más conocido comúnmente como hombro doloroso, ¿no? Hablar de hombro doloroso nos estamos refiriendo a una de las patologías muy frecuentes en la consulta reumatológica, pero también es muy frecuente en la consulta de atención primaria de salud. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de este dolor de hombro, estamos hablando, como mencionaba, de una patología muy frecuente que va a causar limitación tanto en la funcionalidad como en el movimiento. El hombro es una de las articulaciones más móviles y más complejas del cuerpo y está conformado por presencia de estructuras de músculos, tendones, huesos y además otras estructuras vasculonerviosas. Más adelante vamos a dar un pequeño repaso de la parte anatómica para poder aplicarla al momento de hacer nuestro examen físico y poder diferenciar los dos tipos de dolor en el hombro. El primero es el dolor intrínseco, es un dolor localizado, es un dolor local que afecta las estructuras propiamente dichas de la cintura escapular. Y el dolor extrínseco es aquel dolor que es un dolor referido, es un dolor que tiene su origen fuera de las estructuras de la cintura escapular. Siguiente, por favor. Entonces, en la parte epidemiológica vamos a ver que, como lo vemos en la parte clínica, esta es una patología muy frecuente a consulta. Vamos a ver que estos estudios, este es un estudio, por ejemplo, que se hizo en el año 2008 del COPCOR, que se ha visto y ha tratado de acumular datos de diferentes países y se ha visto que en el primer cuadro tenemos las enfermedades reumáticas de los tejidos blandos, que está en una alta prevalencia solamente por debajo de la osteoartritis de rodilla. Entonces, es una gran prevalencia y se repite a nivel de los diversos países. Luego vamos a ver en la segunda tabla que el hombro, el dolor en el hombro, el dolor regional de hombro, tiene una alta frecuencia solamente por debajo del dolor de espalda baja. Entonces, esto se repite a nivel de diferentes países y de diferentes regiones geográficas, y no es diferente a lo que nosotros podemos ver en la consulta diaria, ¿no? Siguiente, por favor. Ese es un estudio que también del COPCOR que se ha hecho recientemente, se ha publicado en el 2017, en el que solamente hay un estadio 1. Se ha tomado población peruana, población específicamente de Juliaca, y se ha hecho con una población de 1025 personas, en las que la mayor afectación han sido mujeres, y se ve que el hombro igual tiene una alta prevalencia. Disculpe, se movió la diapositiva. Tiene una alta prevalencia con respecto a solamente por debajo de lo que es el dolor de espalda baja, muñeca y manos, y la problema y patología de rodillas. Entonces vemos que persiste esta prevalencia alta. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos que hacer un repaso, breve nada más, de la parte anatómica para que nos ayude a la hora de hacer nuestro examen físico. Tenemos que, como ya habíamos mencionado, el hombro es una articulación muy móvil, pero muchas veces a expensa de su estabilidad. Si vemos y nos damos cuenta, la parte que va a contactar a la cápsula y a la cabeza humeral es una porción pequeña. Entonces, este rodete, anatómicamente, es el que le va a dar mayor estabilidad al hombro. Alguna rotura, algún desgarro de este rodete, pues va a conllevar a una inestabilidad. Pero si vemos aún así, la superficie articular es limitada, es disminuida, quienes le van a dar mayor estabilidad son los ligamentos glenomerales, tanto el superior, el medio y el inferior, y la presencia de la cápsula articular. Estas estructuras adyacentes son las que le van a dar mayor estabilidad y van a permitir mayor movilidad de la articulación.
Pero no nos olvidemos también en la segunda figura de la parte ligamentaria y tendinosa. Nosotros tenemos que ver aquí con las estructuras para poder hacer el examen físico, tenemos que ver que aquí tenemos el manguito de los rotadores con su tuberosidad mayor y tenemos que tener en cuenta que el manguito de los rotadores, lo voy a mencionar en otra imagen, consta de 4 unidades miotendinosas, que estamos hablando del supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, que va a tener su inserción en la tuberosidad mayor, y el subescapular, que va a tener su inserción en la tuberosidad menor. Tenemos que tener en cuenta también lo que es la cabeza larga del tendón del bíceps y las estructuras, ¿no? El acromio, el coracoides, las estructuras para poder guiarnos a la hora de hacer el examen físico. Siguiente, por favor. Entonces, haciendo un repaso, en anatomía tenemos 3 articulaciones principales que también pueden ser afectadas en este dolor de hombro. Primero, que es la acromioclavicular, que tenemos aquí en el número 3, la esternoclavicular, que tenemos aquí en el número 5, para poder guiarnos, y la glenohumeral, que tenemos aquí en el número 4. Entonces, una referencia anatómica es la espina escapular, en la que vamos a poder ver aquí en la imagen de la derecha superior, las inserciones y la relación que va a tener de vista posterior el músculo el supraespinoso con respecto al infraespinoso, ¿no? La línea de limitación es la espina escapular. Entonces tenemos 2 planos de deslizamiento, que es la superficie escapulotorácica y la superficie subacromial. Siguiente, por favor. Este es el manguito de los rotadores, compuesto por las 4 unidades miotendinosas que tenemos: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular. Las inserciones son posteriores de los 3 primeros y una inserción anterior hacia la tuberosidad menor es la que se va a producir, la que va a tener el subescapular. Siguiente, por favor. Las causas de dolor. Entonces, cuando estamos hablando de parte estructural y hablábamos al inicio de los dolores de tipo intrínseco y extrínseco, tenemos que hacer las diferencias. La parte intrínseca tiene afectación estructural de la cintura escapular, de las unidades miotendinosas. Entonces, hablaremos de trastornos periarticulares con el síndrome del manguito de los rotadores o un síndrome de pinzamiento, una tendinitis cálcica, una rotura de manguito de los rotadores, una tendinitis bicipital o una artritis acromioclavicular. Dentro de los trastornos glenohumerales tenemos artritis inflamatoria, artrosis, osteonecrosis, artropatía del manguito de los rotadores, una artritis séptica, capsulitis adhesiva o inestabilidad glenohumeral. Si estamos hablando de patologías de origen extrínseco, repetimos, es un dolor referido que tiene una localización en otro lugar. Estamos hablando de trastornos regionales como radiculopatías cervicales, neuritis braquial, síndrome de compresión nerviosa, una artritis esternoclavicular, distrofia simpática refleja, la presencia de neoplasias. Y en diversas tenemos la colecistopatía, traumatismos esplénicos, absceso sulfrénico, infarto de miocardio o problemas de la tiroides. Siguiente, por favor. Entonces, para hacer el examen físico, lo primero que tenemos que pedir al paciente es que se siente frente a nosotros, de preferencia sentado o en bipedestación. Lo que vamos a solicitar es que, y lo de preferencia es que el paciente esté sin ropa, para poder ver primero la simetría. Tenemos que ver si hay asimetría con respecto a la musculatura, porque estaríamos pensando de repente en una posible, viendo los diagnósticos diferenciales que vamos a mencionar, en una posible neuritis braquial o alguna afectación de alguna radiculopatía. Tenemos que ver también la palpación. En esta palpación podemos estar palpando la parte de la corredera bicipital o el surco bicipital, a ver si hay puntos de dolor gatillo. Podemos también palpar la parte muscular para ver si es que se trata de una radiculopatía que tiene origen de repente cervical. Provocar el pinzamiento. En la imagen B vamos a provocar pinzamiento, vamos a hacer que el acromio se junte a la tuberosidad mayor donde, repito, se insertan el manguito de los rotadores. Entonces se le pide al paciente que haga una flexión, es una flexión pasiva, y el examinador va a bajar la escápula
de forma posterior, y al producirse dolor quiere decir que hay un pinzamiento positivo. Estos exámenes me van a ayudar para poder determinar si efectivamente el dolor tiene origen intrínseco. Al momento, no todas las patologías van a tener pinzamiento positivo, y tampoco quiere decir de que este pinzamiento vaya a darme un diagnóstico específico de una afectación estructural muy precisa. Simplemente me ayuda para ver el tipo de dolor. Esta maniobra de Clancy también me va a ayudar para poder hacer flexión. Vamos a hacer una aducción del brazo por delante del cuerpo, y el paciente va a tener que hacer una contrarresistencia superior, y el examinador va a ejercer una resistencia hacia abajo. Entonces, si el dolor también es positivo, también me va a ayudar. Siguiente, por favor, a determinar el tipo de dolor y el origen de este dolor. Siguiente, por favor. Este movimiento me va a servir para poder hacer, si hay alguna afectación a nivel de acromio clavicular, vamos a hacer que el paciente haga una flexión en un hombro de 90 grados, y vamos a provocar aducción. Entonces vamos a ver si es que el dolor a la palpación puede ser superior o posterior. Entonces vamos a tener también un hombro doloroso de origen intrínseco. Para poder evaluar un poquito más específico el nivel linfoespinoso, vamos a producir una rotación externa con resistencia. Si hay dolor, entonces es muy posible que haya una afectación. Si el dolor es muy intenso o hay mucha debilidad, estamos hablando de una ruptura probable también del tendón linfoespinoso. Y el último, para poder evaluar el tendón supraespinoso, que es un poquito más específico, vamos a pedir al paciente que haga una flexión hacia adelante de 30 grados y una abducción con el pulgar hacia abajo, ¿no? Y ahora va a ser contrarresistencia también. Si hay mucha debilidad o mucho dolor, entonces estamos hablando de una alteración a nivel del tendón supraespinoso o posiblemente una rotura. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar, siguiente, por favor, del dolor intrínseco y los diagnósticos diferenciales para poder ver, porque tiene mucho que ver también con la parte clínica. Entonces vamos a provocar un pinzamiento. Vamos a ver si el paciente tiene un pinzamiento positivo. En este caso vamos a ejercer, al elevar el brazo y provocar este pinzamiento, vamos a ejercer presión a nivel del acromio, del ligamento coracocromial, la apófisis coracoides y de la articulación acromioclavicular sobre la inserción de la tuberosidad mayor del manguito de los rotadores. Entonces puede deberse a cambios degenerativos, a la presencia de osteofitos o tendinopatías. Siguiente, por favor. La tendinitis del manguito de los rotadores. Nuevamente menciono la inserción de los tres músculos, de los tres tendones, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, por la vista posterior y por delante de la escápula y subescapular. Entonces tenemos factores extrínsecos que pueden deberse a osteofitos o disminución anatómica de los espacios, y los factores intrínsecos, que se ha demostrado que hay ciertos pacientes que tienen determinación, un poquito más de predisposición a hacer esta tendinopatía del manguito de los rotadores por disminución en la vascularización del tendón supraespinoso. Se ha demostrado mediante estudio Doppler que hay ciertas zonas que tienen una disminución de esta vascularización, y pacientes que tienen un aumento de la expresión genética a nivel de citoquinas, de metaloproteasas y factores de crecimiento que van a modular o van a alterar la cicatrización de los tendones frente a alguna injuria. Entonces este paciente va a tener dolor en la región deltoidea, dolor al dormir en el hombro afectado, y si tenemos un paciente que tiene mucha debilidad, aumenta la posibilidad de tener desgarro. Siguiente, por favor. Esas son imágenes. La primera es una resonancia magnética en la que se ve que hay una limitación, una alteración de la continuidad del músculo supraespinoso, entonces estamos viendo desgarro. Y en la segunda es una ecografía que se va a venir, es una visión donde se ve que hay una rotura total, ¿no? Entonces estamos hablando en los dos de tendinopatías del manguito de los rotadores. Siguiente, por favor. Hablando de tendinitis cálcica, es una tendinitis que va a ser detectable por radiografía, más o menos entre el 2.7 a 7 por 5
de pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos. No siempre esta tendinopatía cálcica es motivo de consulta de dolor. A veces es un hallazgo, es una radiografía que saca por otro motivo y se puede evidenciar la tendinitis cálcica. El tendón principalmente afectado es el supraespinoso, es más frecuente en mujeres y en pacientes que tienen más sedentarismo. Se han identificado tres fases. Una que es precalcificada, donde hay una transformación fibrocartilaginosa en la zona avascular. La presencia de la segunda fase, que es la calcificación, donde hay depósitos de estos cristales de calcio en la matriz y se producen depósitos grandes. En este cuadro, en esta etapa, el dolor es muy intenso, es muy agudo, es severo. Y posterior a ese hay un periodo de reposo donde estos cristales y depósitos de calcio van a ser fagocitados y dando lugar a la tercera fase, que es la postcalcificación, donde este espacio que ya ha sido reabsorbido con la fagocitosis se va a llenar de tejido de granulación. Este dolor usualmente cuando se presenta puede ser bilateral en pacientes de 40 a 60 años y una de las características es que el paciente viene presentando dolor crónico intenso. Siguiente, por favor. Esta es una radiografía en la que se ve, hay dos flechitas. La primera flecha, la superior, vamos a poder ver la imagen donde se evidencia una calcificación reciente, una calcificación formativa, se puede llamar, porque es una imagen mucho más delimitada, mucho más limitada y firme. Entonces, y vemos la segunda, que es un proceso de reabsorción, donde se ven los bordes más irregulares, ¿no? Ambas, si las vemos, van a condicionar un hallazgo de una tendinitis cálcica en el supraespinoso. Siguiente, por favor. La tendinitis del bíceps es muy frecuente, afecta principalmente la cabeza larga del bíceps. Tenemos aquí estructuralmente cabeza larga, cabeza corta, y se puede presentar en pacientes jóvenes por las causas por el uso excesivo y prolongado de por movimientos repetidos, por el tipo de trabajo que el paciente puede presentar, puede tener, y en pacientes ancianos por un proceso degenerativo, por tendinitis crónicas a repetición, con una mala cicatrización. Y en pacientes puede haber rotura de la cabeza larga del bíceps, dando pie a este signo, que es el signo de Popeye, donde se evidencia que ha habido una rotura de la cabeza larga del bíceps, ¿no? Entonces, el dolor principalmente es en el surco bicipital, hay dolor al realizar extensión del hombro y flexión del codo, al hacer fuerza, al hacer contrafuerza. Entonces, es una tendinopatía un poco común de ver en consulta, y también, con lo que menciono, un poco fácil de poder hacer el diagnóstico. Siguiente, por favor. Esta es una ecografía, es una vista transversal donde se va a ver el tendón con líquido peritendinoso. Entonces, vamos a ver aquí que hay un proceso inflamatorio a nivel del tendón del bíceps. Siguiente, por favor. El hombro congelada, una capsulitis adhesiva. Ambas nomenclaturas se pueden utilizar para la misma patología. Entonces, estamos hablando de que es una patología de causa desconocida, pero tiene mucha asociación con la diabetes mellitus, con enfermedad de Dupuytren, patología de la tiroides, hiperlipidemia, enfermedad cardíaca y hemiplegia. Pero se le asocia mucho al proceso de diabetes mellitus. Entonces, se puede presentar de forma bilateral en pacientes jóvenes y está muy asociado al uso o la necesidad de utilizar insulina. Entonces, es más frecuente en pacientes que están un poco descompensados, que no se controlan muy bien la glucosa en sangre. Por ende, dentro de la fisiopatología se sugiere que hay una alteración a nivel de la microvasculatura, anomalía en la reparación del colágeno y predisposición. Estos cuadros van a predisponer a un proceso inflamatorio persistente, ¿no? Tenemos tres fases. Hay que poder identificar bien esta patología porque es un poco complicado poder decir al paciente que este dolor va a ser persistente, es un poco difícil de controlar, pero se puede hacer utilizando AINES, infiltraciones también. Entonces hay que explicar al paciente que son tres estas fases
Y la primera fase es la fase doloroso congelante, que dura de 3 a 8 meses. Es un dolor intenso, es un dolor que el paciente no deja dormir y está en reposo y es a predominio nocturno. En la fase adhesivo congelante, que dura de 4 a 6 meses, hay una disminución de dolor, pero aumento de la rigidez y hay dolor al movimiento. Y en la fase de resolución o descongelación dura de 1 a 3 años. Entonces nosotros como médicos tenemos que darle el soporte al paciente, porque esta es una patología que tiene un inicio, tiene una cúspide, tiene una meseta y luego una fase resolutiva, pero eso es en el tiempo. Entonces todo hasta que se desencadene la resolución, tenemos que dar al paciente las herramientas para poder controlar ese dolor, con terapia, con infiltraciones de corticoides o con analgésicos también. En la fase de resolución, como mencionaba, una disminución progresiva del dolor, el rango de movimiento mejora, y si el dolor es muy intenso, es atípico, no es fácil de controlar dentro de nuestro diagnóstico diferencial, también podemos estar pensando en una necrosis vascular o en la presencia de una neoplasia. Siguiente, por favor. Entonces aquí en la flechita superior, la primera imagen, vamos a ver un engrosamiento a nivel de la cápsula y de la sinovia. Esa es una imagen de una resonancia. Y en la cabecita de flecha inferior vamos a poder observar un engrosamiento de la cápsula, ¿no? Entonces, estas imágenes vamos a poder encontrar en una resonancia, por ejemplo, que nos va a orientar al diagnóstico de una capsulitis adhesiva. Siguiente, por favor. La inestabilidad de la articulación glenohumeral. No sé si recuerdan que al inicio había mencionado que el rodete a nivel estructural, a nivel anatómico, es el que le da mayor estabilidad a la articulación del hombro. Entonces, alguna alteración a nivel de este rodete o a nivel de algunos ligamentos glenohumerales también va a dar inestabilidad en el hombro. Tenemos de dos tipos, una luxación unidireccional traumática o la inestabilidad multidireccional atraumática por incremento de la laxitud glenohumeral en pacientes, por ejemplo, que tienen hiperlaxitud. Aquí es una imagen de una resonancia donde la flecha me va a indicar una rotura, un desgarro del rodete con una posterior formación quística que está en la imagen una letra C. Entonces, estas roturas, estos desgarros del rodete me va a dar la inestabilidad a nivel de la articulación. Siguiente, por favor. La osteoartritis glenohumeral puede ser primaria cuando el manguito de los rotadores está intacto y secundaria cuando se debe a algún trauma local, algún desgarro, alguna alteración postquirúrgica o artritis reumatoide. Vamos a tener osteofitos presentes, disminución del tamaño del espacio articular, ¿no? Puede haber dolor, rigidez nocturno, y si hay compromiso del manguito de los rotadores, debilidad y sensibilidad o un cuadro de tendinopatía, como ya habíamos mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. Hablamos ahora del dolor extrínseco. Siguiente, por favor. Dolor extrínseco, dolor localizado en otra parte que tiene una repercusión a nivel del hombro. Lo primero, la radiculopatía cervical. Es un dolor referido al hombro, puede haber entumecimiento, adormecimiento del miembro superior o de dedos de las manos. Puede haberse presencia de hernias, o también hay una patología que es el síndrome de la salida torácica, que es ese triángulo formado por los dos músculos escalenos. Doctora Williams, perdóneme que la interrumpa, dispone de 2 minutos más. Sí, gracias, sí, ya termino, gracias. Entonces, cualquier alteración por alguna fractura anterior, puede haber alguna alteración y presión y causar una radiculopatía. Siguiente, por favor. La neuritis braquial. Esto es importante para la hora de hacer el examen físico. Va a iniciar un paciente, va a referir dolor en el hombro, disminución en la movilidad, el cuadro va a mejorar y reaparece la debilidad muscular y atrofia. Como vemos en la imagen, hay una asimetría marcada. Esta afectación va a darse en el supraespinoso, a nivel del deltoides, del infraespinoso, del bíceps o del tríceps. Entonces es importante poder observar al paciente cuando se le va a hacer el examen físico. Siguiente, por favor. La distrofia simpático refleja. En la imagen nos podemos ayudar cómo se podría ver un paciente que tiene esa patología y llega a la consulta. Causa desconocida por posible incremento de la actividad simpática o cortocircuito de impulso del sistema
simpático, ¿no? Tiene 3 fases. La primera es la más dolorosa, con tumefacción, aumento de la vascularización, luego hay atrofia, y en la fase 3 ya hay una contracción en flexión irreversible, hay palidez, frialdad y dolor. Que ese dolor se puede irradiar también hacia la parte superior, todo el miembro superior. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos que mencionar también a las neoplasias. Estas causas de dolor por invasión directa o por compresión nerviosa es un dolor referido. Se puede ocasionar por metástasis óseas, por sea de tiroides, riñón, próstata, mama y pulmón. El dolor es intenso, empeora en la noche, tiene una distribución atípica, no es fácilmente controlable, y una de las puede ser una neoplasia localizada o una neoplasia por metástasis, como había mencionado, pero uno de los ejemplos también es, por ejemplo, el tumor de Pancoast, que es un tumor a nivel del vértice pulmonar que puede ejercer presión y una radiculopatía posterior o un dolor referido hacia hombro. Siguiente, por favor. Entonces, hablar de hombro, hablar de omalgia, hablar de diagnóstico diferencial es muy extenso, y he querido dar por lo menos un resumen de lo que nosotros podemos ver en consulta, que es más amplio, incluso tenemos muchas más patologías, pero estas he considerado que son las más frecuentes para tener al día a día, para poder diagnosticar mejor para nuestros pacientes. Muchas gracias.